Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer esta clase desde paso, esperando una clase y vamos a hablar sobre programación lógica. En este caso de programación lógica vamos a repasar este ejercicio que lo habíamos planteado y creo que lo hemos hecho en el examen también, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la clave? A ver, veremos. Aquí la clave es establecer los hechos. Estas Estas afirmaciones son los hechos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué hechos estamos indicando? Que Eduardo, Francisco, Luis y Mario son varones. Así de simple. Lo genial que cuando trabajamos con programación lógica es que se trabajan con hechos que son afirmaciones que arman nuestra realidad. Son afirmaciones. Los hechos son afirmaciones. Ahora, lo genial es que no necesitas, no necesitas definir el nombre del hecho. Como en este caso has puesto varón. Listo. Ese es el hecho, varón. Y todo aquel que ingrese en esta calidad, entonces tendrá esta característica que dice que es varón. Por ejemplo, Verónica, Alicia no están en esta categoría, pero tal vez confunde el hecho de decir, pero ¿cómo lo uso? No hay que definir, no hay que configurar nada. Depende de ti. Digas hecho y al X que tú quieras, ¿no? O al elemento que tú indiques. Por ejemplo, vamos a copiar estos tres. Acá sí. Aquí está. Tres hechos, ¿no? Varón Eduardo, varón Francisco, varón Luis y varón Mario. Perfecto. Entonces, estamos configurando que estos cuatro personajes son del tipo varón. Podríamos configurar un hecho que no está en esta lista y que sea de nosotros nada más. Por ejemplo, que estén inscritos, un segundo, que estén inscritos, digamos, a la materia. ¿Cómo sería? Entonces, por decir, ¿qué tal si Eduardo esté en la materia, esté inscrito en la materia? Entonces, puedo crear un hecho que se llame inscrito. Inscrito y pongo Eduardo. Y ya está. Me he creado, me he creado un hecho como una característica para este componente. O sea, si lo veo gráficamente esto, a ver, lo vamos a ver gráficamente acá. Veremos dónde está esto, ahora sí. Si lo vemos gráficamente, este elemento Eduardo, que está en los dos lugares, este elemento Eduardo, tiene dos características. ¿Cuáles son esas características? Primero, que es varón, eso. Y segundo, que está inscrito. Así funciona esto. Está inscrito. Esas son las dos características de Eduardo con la información que hemos subido hasta ahorita. ¿Ok? Así es. Entonces, Eduardo es varón y además Eduardo está inscrito. Ahora, ¿a dónde está inscrito? No hemos definido, estamos suponiendo que es la materia. Por eso hemos puesto inscrito. ¿No ve? Son hechos, no hay que definir, solamente es como activar una bandera. ¿Qué tal si activamos otra bandera? ¿Qué bandera podríamos decir? Digamos que le gusta el fútbol, que le gusta el fútbol a Eduardo. Podemos poner una, una nueva opción acá. Vamos a limpiar bien esto. Y vamos a decir que le gusta el fútbol.
futbolero le podemos poner. Ese es un atributo, o perdón, un hecho futbolero. Perfecto. ¿Y quién es futbolero? Eduardo. Muy bien. Entonces acá Eduardo lo casamos a futbolero. Y ahora, ¿cómo prendo esto en mis hechos? Simplemente puedo decir que dentro de los futbolero está Eduardo. Y listo, ya está. ¿Ven? Acabamos de activar un nuevo hecho. Y este hecho dice que Eduardo, además de ser varón, además de ser varón, además de ser, de estar inscrito a la materia, ¿no ve? Está inscrito. Es también futbolero, o sea, le encanta el fútbol o juega fútbol o es apasionado del fútbol. Entonces, de esa manera se activan los diferentes hechos. Puedes tener varios hechos, claro que sí. No hay ninguna restricción entre estos hechos. ¿Qué tal? Ok, entonces, como decíamos, los hechos son afirmaciones que caracterizan a los elementos que estamos estudiando. ¿No ve? En este caso, Eduardo es futbolero, varón, inscrito. Listo. Nada más. Luego, si revisamos nuestra tabla acá, tenemos también lo que es mujer, decimos, ¿no? Mujer, Alicia, Verónica, Victoria, Beatriz. Ahora, todo este conjunto podría estar o no relacionado. ¿Cómo va a salir la relación? La relación va a salir cuando vayamos armando el diagrama. Eso, ¿no ve? Por ejemplo, futbolero está Eduardo, pero ¿qué tal si Luis también es futbolero? Entonces, por acá arribita vamos a tener tal vez a Luis, que también Luis está como varón, ¿no ve? Entonces, acá, por ejemplo, podríamos tener a Luis, que efectivamente Luis también está inscrito. No, Luis es futbolero y Luis también es varón, pero Luis, por ejemplo, no está inscrito. Ah, muy bien. Entonces acá Luis es varón, perfecto, y Luis es futbolero. Lo vamos a agregar a Luis como futbolero. ¿Lo ve? Es futbolero. Y Luis, ahí está. Entonces ya lo tengo a Luis como futbolero, pero no lo tengo como inscrito. Entonces tú puedes ir definiendo varios hechos, varias afirmaciones, y que luego, en función de las afirmaciones realizadas, hacerle consultas a la información, a la base de conocimiento. Todo esto genera una base de conocimiento, una BC. ¿Qué es una base de conocimiento? Es todo lo que el sistema está aprendiendo de lo que nosotros vamos afirmando, de los hechos que nosotros vamos afirmando. Dentro de los hechos están simples, como los que estamos poniendo acá, varón, inscrito, futbolero y demás. Pero también hay hechos más basados en otros hechos, como también podríamos explicarlos como los predicados se llaman, ¿no? Perfecto, pero todavía no hablemos de eso. Primero de lo simple. Lo simple es poner hecho y quienes cumplen esos hechos. Como en este caso, los varones, luego tenemos las mujeres y listo. Hasta ahí, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, así como hemos puesto varón, así como está acá mujer, así como hemos pensado en inscrito, en futbolero y podríamos pensar en muchas más afirmaciones, podemos hacer afirmaciones que cumplan no solo un elemento como en estos casos. En todos estos casos solamente tenemos un elemento, ¿no ve? Un elemento está cumpliendo esta afirmación. Pero podemos generar jerarquías, es decir, elementos
que derivan de otros elementos o elementos que dependen de otros elementos. Y ese es el caso de progenitor. Aquí, todo este bloque progenitor. Recuerden que en clases hablamos del progenitor en el sentido de cuando manejamos este tipo de afirmaciones. Vamos a ver por acá. Podríamos decir ya es un hecho más interesante porque no solo tiene un parámetro, sino este hecho tiene un, como decir, una fuente y no le quisiera poner destino. Ahorita le escribiremos más destino, pero por ejemplo, a ver, vamos a hablar de de Eduardo con Francisco. En este caso de Eduardo y Francisco, lo que estamos diciendo que ¿quién es el progenitor? ¿Cuál es la fuente? Eduardo. Esa es la fuente. Eduardo es progenitor de Francisco. ¿Dónde está el destino? Francisco. Así lo podrían entender cuando tienes dos. Ahora, no es que sea regla, no. Porque podría hacerlo al revés. Podría decir, Francisco es hijo de Eduardo. Lo puedo entender de esa manera. ¿Entienden? O sea, acá depende de cómo tú lo estás pensando. Pero en esa idea de cómo lo estás pensando, cuando hagas las consultas posteriores tienes que trabajar bajo esa línea también. Esa es la cosa. Por eso yo les dije en clases, preferentemente cuando hagan hechos que contemplen dos elementos, siempre digan la relación es de este con este. Si pongo progenitor, Eduardo es de Francisco, o sea, Francisco es el hijo de Eduardo. Ahora puedo ponerlo también así, como hijo de, ¿no ve? Hijo de, ahí podría decir, Francisco es hijo de Eduardo. Ahí está. Y ambas afirmaciones, ambos hechos son lo mismo. Este hecho y este otro hecho son exactamente lo mismo. ¿No ve? Igual acá estamos aplicando la misma lógica, es decir, la fuente. ¿Quién es la fuente? Francisco. ¿Qué es Francisco? Francisco es hijo ¿de quién? De Eduardo. Francisco es hijo de Eduardo. Entonces la fuente. Esto de la fuente, destino, es configuración sugerida. Sugerida. No es que si cambio esto, todo va a fallar. No, no, no. Se sugiere que sea de esta manera. Pero si tú lo manejas al revés, también puede funcionar. O sea, me refiero, todo depende de cómo lo interprete y cómo maneje mis demás hechos y reglas que vamos a incorporar. Eso es. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Se entiende esto de los hechos? Bueno, cuando el hecho es simple, facilito. ¿No ve? En el hecho simple solo está una afirmación y con eso ya está el asunto. Pero en los hechos hay otros hechos. Aquí le he puesto hechos. Hecho nomás le vamos a poner. Eso es. Hay un hecho simple y un hecho compuesto. Cuando es compuesto incluyen dos o más elementos. Cuando esos elementos son incorporados hay que hacer la relación de quién con quién. ¿No ve? En todo caso, la fuente de este hecho con el destino. Así funciona. Así funciona mejor, porque también si lo cambio esto, puede funcionar, pero no es lo mismo.
No es lo mismo cuando hagas el resto de operaciones. ¿Ok? A ver, seguiremos avanzando. Entonces, progenitor. Acá ya tenemos quiénes son hijos de quién. Perfecto. Y ahora habla de esposos. Miren, hasta aquí todavía esposo. Había varón, había mujer, había quién es progenitor de qué, y aquí quiénes son esposos. Y acá empieza la situación. Miren, acá dice, y hasta aquí era una pregunta, sí, este es el examen, me acuerdo. Hasta aquí había una pregunta luego. ¿Cuál? Armar el árbol genealógico que representa esta estructura de hechos. ¿No ven? Entonces, si vamos a armar, y algunos no han hecho ni el árbol genealógico, les diré. Eso está grave, ¿no? El árbol genealógico. Entonces, ¿cómo podemos armar el árbol genealógico? A ver, armaremos el árbol genealógico. Acá abajito vamos a hacer. Vamos a empezar. Árbol genealógico, solo déjame trabajar con estas líneas, de la 9 a la 16. De la 9 a la 16, donde dice que Eduardo es papá de Francisco. Vamos a poner acá. Eduardo es papá de Francisco. Perfecto. Ya. Eduardo es papá de Francisco. Muy bien. Luego, Victoria es mamá de Francisco. Ajá. Victoria es mamá de Francisco. Porque dice progenitor. Cuando dice progenitor, o es papá o es mamá. Pero no puede ser que Eduardo tenga dos papás o dos mamás. Entonces acá Francisco tiene como papá a Eduardo y tiene como mamá a Victoria. Debe haber una... A ver, vamos a hacer una captura acá de esto. De la 9 a la 16. Eso es, ahí está. Y de entre las 9 y la 16 vamos a ir marcando aquello que ya hemos encontrado. Eduardo y Francisco, este ya está. A ver. Eduardo es papá de Francisco, sí, este ya está registrado. Victoria, mamá de Francisco, también ya está registrado. Esposos, Eduardo y Victoria son esposos, perfecto. Entonces, puedo marcar estos dos como una pareja. ¿No ve? Estos dos son una pareja y esta pareja tiene un descendiente, que sería Francisco. Ahí está. Hasta ahí con esas tres líneas ya estuviera esto. Luego dice, Alicia es mamá de Victoria, pero Victoria está acá. Ah, entonces Victoria es hija de Alicia. Entonces Victoria es hija de Alicia. Perfecto. Ahí está. Victoria es hija de Alicia. Eso dice esto, ¿no ve? Entonces esto lo marcamos. Esto ya está marcado. Victoria es hija de Alicia. Listo. Luego Mario es papá de Victoria. Ajá. Entonces aquí está Alicia. Y aquí también está Mario. Eso es, Mario. Perfecto. Y esta deben ser pareja. Vamos a ver. Mario y Alicia son esposos. Muy bien. Entonces ya tenemos otro recuadro acá. Otro recuadro. Mario y Alicia. Donde Mario y Alicia tienen una hija que se llama Victoria. Perfecto. ¿Ven? Seguimos. Luego tengo que
Alicia es papá de Verónica. Ah, mira. Alicia y también a ver. Alicia, ¿qué hemos pintado? A ver, un segundito, pondremos bien. Mario es papá de Victoria, este también ya hemos pintado. Ese ya está. Nos faltan dos. Que Alicia es mamá de Verónica y Mario es mamá de Verónica. Perfecto. O sea que Mario y Alicia no solo tienen una hija que se llama Victoria, sino tienen otra hija extra que se llama Verónica. Entonces vamos a limpiar esta relación. Así. Y la vamos a ampliar para dos hijas. Axitos. Estos dos. Así sería entonces. Mario y Alicia tienen una hija que se llama Victoria, pero también tienen otra hija que se llama Verónica. Perfecto. Así es. Y esa es otra hija. Y Verónica no dice nada si está casada o no, o si tiene pareja, nada, o tiene hijos, nada. Y con eso ya tenemos todos los hechos registrados. Alicia es papá de Verónica, sí. Es mamá de Verónica, perdón, sí. Y Mario es papá de Verónica. Y listo. Ya tenemos todo nuestro árbol genealógico, fíjense. Alicia y Mario tienen dos hijas, Victoria y Verónica. Victoria y Eduardo, que es el yerno de Alicia y Mario, tienen un hijo que se llama Francisco. Ahora, dentro de la estructura, vamos a ponerle varón vamos a subrayar con verdecito. ¿Qué tal? Todos los varones. Varón, Eduardo, dice Eduardo, varón. Aquí estamos. Eduardo, varón. Francisco, varón. Eso. Luis. Ahora Luis no está en la estructura. Cuando no está, podemos poner a un costadito Luis. No sabemos si es contemporáneo de Mario o de Eduardo. Tal vez después se defina, pero por ahora lo ponemos ahí Luis. Y Luis es varoncito. Entonces le ponemos a eso, Luis. Ya está, varón Mario, perfecto. Luego tengo mujeres. Alicia, vamos a poner con naranjita. Alicia, naranjita. Alicia. Verónica, no, Verónica sí. Verónica naranja. Victoria, naranjita. Y Beatriz, también Beatriz no está en la estructura, pero de acuerdo a donde le mencionan, pareciera que fuera contemporáneo de Verónica y Beatriz. Entonces acá le vamos a escribir Beatriz. Perfecto. Y Beatriz, más o menos por donde la ha mencionado, la vamos a poner como mujercita. Eso es. Ahí está. Eso es, ¿ven? Luis ha sido mencionado a la altura de Mario. Listo. Pero esto, si está aquí, perdón. Si esto está aquí o aquí abajo o aquí al costado, donde sea, no iba a afectar porque el árbol genealógico no contemplaba estos dos, solo en esencia a este bloque. ¿Lo ven? Eso es. Pero hasta ahí ya tenemos todo registrado. Entonces ahora entramos a la parte clave. ¿Cuál es la parte clave? La parte clave es esta donde empiezas a trabajar con las afirmaciones ya realizadas. Esto de acá lo vamos a borrar porque ya fue verificado. Entonces, aquí tenemos varón. Los varones son verde, mujer son naranja, progenitor son
las líneas negritas y los de cuadros. Y esposos son los de cuadros solamente. ¿No ve? Entonces ya tenemos todo este cuadro en esta estructura. Perfecto. ¿Y ahora qué? Ahora, por ejemplo, vamos a definir hermana. Hermana. ¿Cuál es el único caso de hermanas acá? Entre Victoria y Verónica. ¿No ve? Victoria y Verónica son hermanas. ¿Por qué? Porque contemplan al mismo papá o mamá. Entonces, a ver, ¿cómo está el proceso acá? Aquí está lo interesante. Miren, vamos a copiar esto. Hermana. Y esto lo vamos a ampliar toda la pantalla. Perfecto. Y aquí pegamos. Ahí está. Entonces, dice, bajo la lógica que habíamos mencionado de fuente y destino, ¿no? Entonces acá dice hermana. X es hermana de Y. Eso significa esta afirmación. X es hermana de Y. Así tendría que interpretarlo, así tendría que leerlo. ¿No ve? Porque hemos dicho que el primero es la fuente y el siguiente es el destino. Con esa lógica, ahora como les digo, puedes trabajar al revés, sí, pero en todo caso, la afirmación, si lo hubiera trabajado al revés, tendría que haber puesto que Y es hermana de X. No es error tener XY o YX, porque todo depende cómo lo entiendas, cómo definas una afirmación para trabajar con el resto de predicados. ¿Entienden? Así funciona. En mi caso, en el ejemplo que estoy haciendo, estoy poniendo que X es hermana de Y. X es hermana de Y. Ahora, para que X sea hermana de Y, ahora la pregunta, ¿por qué XY? Claro, cuando tú usas minúsculas, estás hablando de elementos. Fíjense, todos los varones, las mujeres, los nombres que hemos utilizado están con minúsculas. ¿Y eso qué significa? Que son elementos de la base de conocimiento. ¿No ve? Son componentes de la base del conocimiento. Perfecto. Entonces, cuando uso mayúsculas, estoy usando variables. Cuando estoy usando mayúsculas, estoy usando variables. Ahora, por ejemplo, con este conjunto de afirmaciones que hemos hecho y que hemos cargado al prólogo, yo podría sacar diferentes conclusiones. Pero para las conclusiones necesito establecer las reglas. ¿No ven? Entonces, acá la regla, ¿cuál es? Voy a decir que X es hermana de Y si el papá o la mamá de X es el mismo papá o mamá de Y. Y eso es lo que está acá. Fíjense. En esta sección, ponemos X, ¿no? P es una variable. P es una variable y dice, P es papá de X, de este X. Y luego también este P es papá de este Y. Entonces, si X y Y comparten al mismo papá, entonces son hermanas. Pero acá hay algo adicional, que cuando dice hermana, es mujer.
Por tanto, tiene que cumplir que también sea mujer. Eso es. O sea, que cuando estos tres hechos sean true o no sean null, en todo caso, entonces vamos a decir que X es hermana de ella. Podemos probar con Victoria y Verónica. Vamos a ver acá. Voy a generar un nuevo elemento. No, citos es nada más. Le digo este era. Ya. Agregamos uno nuevo. No sé dónde he agregado. Query. Y en el query le digo, a ver, ¿es hermana quién? Victoria de Verónica. Victoria de Verónica. Listo. Punto. Y hacemos correr. Y nos dice true. Perfecto. Pero ahora tomemos otro caso. ¿Qué tal Victoria y Beatriz? Entonces puedo agarrar Victoria y Beatriz. Y le digo run y me dice falso. ¿Qué tal eso? ¿No ven? No cumple. Victoria y Beatriz no tienen un mismo papá o mamá. Además son hermanos. ¿Qué tal ahora haremos con... le pondremos un nuevo hijo. Le podríamos poner un nuevo hijo a Alicia y Mario. ¿Qué tal si Luchito fuera un hijo de Alicia y Mario? Vamos a ver así. Luis de pronto resultó ser hijo de Alicia y Mario. Entonces para eso vengo a progenitor y le ponemos que Mario y Alicia son progenitores de Luis. Eso es, vengo acá y Alicia es mamá de Luis y Mario es papá de Luis. Perfecto. Ya hemos incorporado un nuevo conocimiento a la base de conocimiento. Entonces estábamos preguntando Victoria y Beatriz. No pasa nada, Victoria y Beatriz, porque Beatriz todavía está fuera de la estructura. ¿Qué tal si le hacemos casar con el Lucho? Tal vez, pero después. Pero Luis ya es hermano de Victoria y de Verónica. Pero si pregunto como hermana, Luis es hermana de Beatriz, debería darnos falso. Y nos da falso. ¿Pero por qué? Si la lógica dice, ¿tienen el mismo progenitor? Sí. Luis y Beatriz. Luis tiene un progenitor, Mario y Alicia, que también es papá de Beatriz. No, de Beatriz no. Falso. Y ahora haremos Luis con Verónica. Ese sí tiene que dar, aunque no, a ver, veamos. Luis, Verónica. Consultamos y también nos da falso. ¿Pero por qué? Si Luis y Verónica comparten a los mismos papás, sí. Pero esta condición de mujer no cumple Luis. Luis es varón. Y como dice hermana, Luis no puede ser hermana de el que decimos, ¿no? Luis no puede ser hermana de Verónica. Entonces, para eso tendremos que usar hermano. A ver, vamos a probar. Hermano. Hacemos correr y eso sí nos da true. ¿Sí? ¿Lo ven? Luis es hermano de Verónica. Eso es porque hemos agregado estas dos líneas. Que Alicia es mamá de Luis y Mario es papá de Luis. Por ende, en nuestra estructura entraría Luis. En nuestra estructura de
de papás y mamás, Luis entra en la estructura y Luis es hermano de estos. Pero acá cuando ponemos hermana no funciona porque para que sea hermana, Luis debería ser mujer, pero no es mujer, es varón. Aquí lo hemos puesto como varón. Entonces, si pongo como hermano, ahí sí funciona. Perfecto. Excelente. Eso es. Y bueno, ahí hemos resuelto hermano, hermana. Aquí está. Para que sea hermana, tiene que ser mujer y luego que compartan el mismo progenitor. Y para que sea hermano, la misma lógica, para que sean hermanos, contemplamos la misma lógica de que ambos tengan el mismo progenitor, pero que X sea varón. ¿No ve? Eso es decir, X, esta estructura dice que X es hermano de Y. Para que sea hermano, tiene que ser varón, la primero, varón. En el caso de hermana, tiene que ser mujer. Eso, ¿no? Perfecto. Ahora, aquí hay un problemita. Bueno, no se nota la primera, pero ¿qué tal si pongo hermano Luis de Luis? Y me da true. Si revisamos, Luis, a ver, vamos acá, hermano. Aquí está. Estamos trabajando con esto. Luis, ¿es varón? Sí, cumple. Luis, ¿tiene un papá? Sí. ¿Y este otro Luis tiene otro papá o mamá? Sí. ¿Y los dos comparten al mismo papá? Sí. Por eso me da true. Pero en este caso, Luis es el mismo. Eso no estaba en esta estructura, pero ¿qué tendríamos que decir? Que además que X sea diferente de Y. Eso faltaba acá para que no dé true. Entonces acá le tendría que decir que X es diferente de Y. En hermana haremos la prueba. En hermana pondremos en estructura victoria con victoria. A ver, probaremos victoria con victoria. Podemos correr y nos da falso. Perfecto. Porque ya la hemos incorporado que además X y Y deben que ser diferentes. ¿Es mujer? Victoria sí. ¿Tiene papá? Victoria sí. ¿Tiene mamá? Victoria sí, pero es el mismo. X y Y es el mismo, por eso no cumple la última condición y por eso sale falso. En hermano no le hemos puesto esa condición. Si ponemos hermano Luis Luis, nos va a dar true todavía. Ahí está. ¿Ven? Todavía nos da true porque todavía no le hemos cargado esta condición. Y le vamos a cargar esa condición a nuestra estructura de predicados. Con esa nueva condición vuelvo a ejecutar esto y ahora sí nos sale falso. Eso es. Y ahora sí está muy bien. ¿No ve? Excelente. Así funciona esto, ¿no? Es bien interesante. Esto es lo más cerca de aplicar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estamos generando una base de conocimientos, y con esa base de conocimiento aplicamos ciertas consultas. Y si cumple esos conocimientos, ahí estamos. Es como programar, ¿no? Pero en realidad no estamos programando. Lo que estamos haciendo es utilizando los hechos como parte de para elaborar una respuesta a la consulta. Ahora, lo interesante es que
no solo tienes que hacer consultas, sino también podríamos sacar información como por ejemplo, ¿cuáles son las hermanas de Luis? ¿Cómo se puede hacer eso? Le digo, hermana de Luis, y acá le pongo una X. Entonces en X me va a devolver, a ver, hermana de Luis, no está funcionando. A no ser que le ponga así, a ver, vamos a ver. No, acá está restringiendo, sí o sí, o es hermano o no es hermano, listo. A ver, ya sé, X, claro, es que con Luis no funciona. X es hermana de Luis. A ver ahora. Aquí está genial, mira. X es hermana de Luis. Y me dice Verónica. Y si le digo next, Verónica, Victoria. Victoria, 2 veces ha salido, pero bueno. Me saca las hermanas de Luis. ¿Por qué saldrá 2 veces? ¿Por qué creen? De Luis. Perfecto. Vámonos a la segunda parte de nuestro repaso de programación lógica, ¿verdad? Eso es. Entonces, como decíamos, podemos obtener en función de las condiciones de los predicados que hemos incorporado una u otra información. En este caso ya hemos visto el tema de hermana, ¿lo ve? Hermana, perfecto. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos hijo. Perfecto, ahora veremos el tema de hijo. Si revisamos hijo, vamos a nuestro diagrama. Aquí está. Esto lo vamos a bajar un poquito para que se note mejor. Hermana, hermano, listo. Ahora vamos a hacer hijo. Perfecto. En el caso de hijo, estamos diciendo X, Y. Entonces la afirmación en realidad sería X es hijo de Y. Para que X sea hijo de Y, ¿qué tendría que suceder? Primero que X sea varón, perfecto, y que Y sea papá o mamá de X, perfecto. En ese caso, por ejemplo, Victoria es, pero hijo, dice, ¿no ve? Ni Victoria ni Verónica va a cumplir la condición porque no son varones. Probaremos. Hijo, Victoria de Mario. Vamos a poner Mario. Hijo, Victoria de Mario, debería salir false. Perfecto. Ni Victoria ni Verónica. Ni Victoria ni Verónica. Hacemos correr y nos da falso. Y en nuestro nuevo esquema hemos puesto a Luis como hijo de Alicia y de Mario. Probaremos con Luis. Y ese sí debería funcionar. Eso. Luis es efectivamente hijo de Mario. ¿Lo ve? Ahí está. Para que sea hijo, para que X sea hijo de Y, X debe ser varón y además X debe ser, o el Y debería ser progenitor de X. Así funciona esto. Y con esas dos afirmaciones logramos obtener quiénes son hijos. Y en el caso de Verónica y Victoria no funcionan con hijo porque ellos no son varones, pero sí son mujercitas. Entonces si pregunto ahora, hija Luis de Mario, no va a funcionar, perfecto. Pero si pongo Verónica, eso, ahí sí de verdad true, muy bien. Y Verónica y la otra era Victoria.
Ponemos Victoria, le digo run y nos dice true. Perfecto. ¿Verdad? Hijo, hija, resuelto. Nieto. Veremos nieto. Para que sea nieto, ¿quién es nieto acá? Francisco es nieto de Alicia o de Mario. Pero para que sea nieto varón, tiene que ser varón. A ver, vamos a hacer eso. Eso está interesante. Esto ya está resuelto. Hijo, hija, funciona muy bien. Ahora haremos por nieto. A ver, ¿cómo sería el tema de nieto? Eso es. Ya, para que sea nieto, X es nieto de Y. Dice, ¿no ven? X es nieto de Y. Perfecto. Para que X sea nieto de Y, X tiene que ser varón, primero. Segundo, Y tiene que ser papá de un B y ese B es papá de X. Ah, aquí está, miren la lógica. Primero tiene que ser varón X, hasta ahí estamos bien. Y aquí, hay una variable B que es papá de Y, de este Y. Este Y es papá de un B. Y ese B es papá de este X. Si se cumple eso, entonces X es nieto de Y. Podemos hacer con Francisco es nieto de Alicia. Sí, debería darnos verdad. Vamos a ver. Nieto Francisco de Alicia. Y nos dice true. Efectivamente, hay un B. Aquí está. Hay un B que es hijo de Y. Hay un B que es hijo de Y. Y ese B, a su vez, es papá de X. O es mamá de X. No importa si es papá o mamá. Pero con esa lógica podemos decir que efectivamente X es nieto de Y. Y aquí está. Ponemos Francisco. ¿Es nieto de Alicia? Sí. De Mario también. Es nieto de Mario. Y le decimos true. Perfecto. Pero, por ejemplo, si preguntamos por Luis, no pasa nada. Eduardo, no pasa nada. Vamos a ver con Eduardo. Eduardo, no pasa nada. ¿No ve? Eso es. Haremos casar a Luis con Beatriz. ¿Qué tal? Haremos casar a Luis con Beatriz. Que esta sea una nueva parejita. Para eso, Beatriz ya es mujercita. Mujer, vamos a ver. Mujer, Beatriz, perfecto. Entonces vamos a cargar esposos. ¿Quiénes? Luis y Beatriz. Perfecto. Punto. Muy bien. Entonces ya hemos cargado esto. Luis es Beatriz, Eduardo con Verónica, Alicia con Mario. Son 3 pares de esposos. Ya. Ahora, Luis y Beatriz que tengan 3 hijitos. ¿Qué tal? Vamos a poner 3 hijitos acá. De Luis y Beatriz tienen 1, tienen 2 y tienen 3. ¿Qué se van a llamar? Digamos Carla, José y Pamela. Listo. Ahí está. Carla, José y Pamela. Ahora, he agregado 3 nuevos elementos. Hay que calificarlos. Primero, Carla y Pamela son
mujercitas, naranjitas, ¿no? Carla y Pamela. Entonces vengo acá y le voy a poner mujer, Carla y Pamela. Ahora puede ser que todo esté en un mismo sitio o puedes hacerlo aquí abajo también, no hay problema. O sea, donde cargues, funciona. Aquí voy a poner Carla y Pamela. Perfecto. Carla y Pamela. Muy bien. Y varón a José. Perfecto. Y varón a José. Listo, ya los tengo. En la base de conocimientos. Carla, Pamela, José. Muy bien. Y hemos puesto que... no hemos puesto que son hijos. Carla, José, Pamela son hijos de Luis y de Beatriz, pero hay que cargar uno por uno. ¿No ve? Entonces, aquí tendríamos que poner que Carla, que progenitor. Progenitor, ¿quién? Primero Luis, de José, punto, luego de Carla y de Pamela. Perfecto. Y también lo mismo, pero esta vez con Beatriz. Beatriz. Ahora fíjense este trabajito de armar la base de conocimiento. Si me equivocara o cambiar algo acá, armamos un descalabro en el proceso. ¿No ve? Eso es. Claro. Cruzaríamos la información y realmente ya no entendería nada del sistema. Ahora, ¿no habrá una manera más directa de hacer esto? Claro, siempre se puede encontrar mejores maneras de trabajar con esta información, pero depende de la lógica, cómo has pensado hacer ese registro. Y en función de eso ya va saliendo el resto, ¿no ve? Entonces, ahora estábamos con nieto. Nieto, ahora vamos a preguntar nieto. ¿Quién es nieto? José es nieto de Alicia, preguntaremos, a ver. José es nieto de Alicia. Ahí está, ya se nos fregó la cosa. Algo falló. A ver, alguito no le he puesto un punto, creo. Vamos a ver. Si revisamos, todo está bien. Perfecto, está bueno. Hasta aquí también está bien. Aquí empieza. Por lo que están en... Ya, nos está pidiendo que hagamos esto junto. Vamos a ver. Vamos a poner todo junto. Ya, mujer. Carla. Arriba. Mujer, Carlita, perfecto. Mujer, Pamela, muy bien. Interesante, ¿no? Bueno, pero esto es porque en esta versión no te acepta de esa manera. Pero bueno, vamos a hacer como nos pide el sistema. Ahí está, varón, listo. Progenitor. Vamos a cargar estos progenitores. Donde hemos cargado progenitor. Bueno, lo bueno de esto es que también se mantiene un orden en el proceso, ¿no? Perfecto. Progenitor. Ahí está. A ver. Y ahora vuelvo a hacer coder esto.
ahora sí me dice true. Todas estas observaciones ya los podemos quitar. Perfecto. Y José es nieto de Alicia. Sí. De Mario también. De Mario, efectivamente. Pero ahora pondremos de Eduardo, nada que ver. Con Eduardo, vos. Perfecto. ¿Ven? Nieto. Ahora nieta no hemos armado, pero Pamela es nieta de Alicia, veremos. Nieta, Pamela de Alicia. Y eso ni siquiera está definido, ¿no? El procedimiento no está definido. Ajá. Entonces, para que sea nieta, trabajamos acá. Es lo mismo que nieto, pero es mujercita. Y el resto tiene que funcionar igual. Entonces, ahora con esa nueva regla, este nieta ya debería de funcionar. Probaremos. Efectivamente me dice que esto es verdad. Pamela es nieta de Alicia. Pamela es nieta de Alicia. Perfecto. Ahora Francisco. ¿Será nieta? No, porque es varoncito, pero veremos. Francisco. Es nieto de Alicia. Nieta, falso, ¿no? Porque primero es varón. Ahora si voy con nieto, ahí sí debería funcionar. Exacto, true. Ya está. Ahí hemos hecho esposos, progenitores, varón, mujer. Y lo que nos ha pedido la aplicación es que todo esto esté juntito, ¿no? En orden. Para que trabaje de manera adecuada. Bueno, no ha habido problema, ¿no? La clave es separar los hechos bases con los hechos compuestos. Listo. ¿Qué tal hacemos primo? ¿Cómo sería primo? X es primo de Y. ¿Cómo sería primo? A ver, haremos. Para primo, ¿quiénes son primos? Aquí, Francisco es primo de Carla. Muy bien, vamos a hacer esa lógica acá abajito. Esto ya está bien. Haremos con calma esto. Muy bien, bajamos. Y ahora sí, primo. Primo. Escribimos primo X de Y. ¿Cómo sería eso? Para que X sea primo de Y, entonces primero X tiene que ser varón. Primero que sea varoncito X. Listo. ¿Qué más? Por ejemplo, Francisco es primo de José o de Carly y de Pamela. Entonces, el papá Francisco tiene un progenitor, respondemos. Progenitor B, que es papá o mamá de X, de Francisco, coma, tiene un hermano o hermana. Ahora, aquí viene la cosa. Tendríamos que decir que sea hermano o hermana. O el mismo progenitor. Claro. A ver, X, Francisco, tiene un papá. Y ese B también tiene un papá. A ver, hagamos eso. Progenitor Z es también papá de B. Listo. A ver aquí. Francisco es primo de Carla, por ejemplo. Francisco es primo de Carla. ¿Francisco es varón? Sí. ¿Francisco tiene un papá? Sí. Eduardo y Victoria. ¿Eduardo y Victoria tienen un papá? Sí.
Alicia, Mario. Ah, no. Eduardo no. Victoria nomás. Victoria tiene un papá, sí. Alicia y Mario. Ya. Ahora, ese papá tiene un hijo. Y ese hijo es papá de Y. Ucha, qué locura, ¿no? Progenitor. ¿Quién? Z de un W. Y ese W, progenitor, es papá de Y. Y punto. Así sería la lógica. Larga pero funcional. Probaremos. A ver. Primo SAS. Ya aceptado el sistema, pondremos primo. ¿Primo de qué? A ver, haremos primo de Francisco con Carla. Francisco con Carla. Ahí hay un errorcito, dice. Francisco con Carla. B es papá de X. Z es papá de B. Aquí está mal. También Z es papá de W y W es papá de Y. Había un error ahí, ¿no? Estaba pero mal escrito. Ya, ahora probamos de nuevo. Francisco es primo de Carla. Y nos dice verdad. Perfecto. Ahí está. Francisco de Carla. De José, primo también tiene que funcionar. José y tiene que funcionar. True. Ahora, de Eduardo no va a funcionar, ¿no? Francisco con Eduardo no, porque es su papá. Falso. Perfecto. Necesitaríamos acá un hijo de alguna otra estructura familiar para probar, pero va a funcionar. Pero ahora, primo, si pongo Carla es primo de José, debería dar falso. Porque para empezar, Carlita es mujercita. Carla de José. Falso. Perfecto. Porque es prima. Entonces ahora para prima sería la misma estructura, pero en vez de varón, que sea mujercita. Y todo el resto se mantiene igualito. ¿No ve? Y ahora si pregunto prima Carla de José, esto debería darnos true. Y listo. Así sería. Entonces, fíjense, podemos ir avanzando y todo en función de estas bases. O también podríamos trabajar con estas. Por ejemplo, a ver, tía. ¿Cómo sería tía? Tía. X es tía de Y. Sí. Sí que, primero, es mujer. Es mujer X. Y además, X es tía de Y. Si el progenitor Z de Y es hermana el progenitor, a ver, ¿está bien? X es tía de Y. El progenitor de Z es hermana de X. Allá.
Z es papá de Y y ese Z es hermana de X. Ahora sí. Claro, fíjense, aquí yo les resuelto directo, pero si te sientes inseguro todavía, puedes seguir restringiendo o revisando la estructura. A ver, X es tía de Y, X es tía de Y. Por ejemplo, Verónica es tía de Francisco. Sí, ¿por qué? Porque Verónica es mujer y el progenitor de Francisco, por ejemplo, Victoria, es hermana de Verónica. Está bien. Probaremos. Verónica de Francisco. Tía Verónica de Francisco. Le digo run y nos da true. Pero ahora Verónica es tía de Francisco. Bueno, acá todos van a funcionar, ¿no? Porque Carla... ya, está bien. Verónica... ya, Eduardo. Pero es varón. No hay otra, está bien. Está bueno. Y tío. En tío sería lo mismo, pero ya no hermana, sino hermano. Para tío haríamos es tío, X es tío de Y, si primero es varón X y el papá de Z, el papá de Y es el mismo, es hermano de X. A ver, pondremos tío. Ahora sí podemos hacer un par de cosas raras. A ver, tío, ¿quién? Eduardo es tío de Carla. Eduardo es tío de Carla. Creo que esto no va a funcionar. Falso. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque Eduardo es varón, sí. El papá de Eduardo, ahí ya no hay, ahí no funciona porque Victoria y Verónica son hijos, sí, pero Eduardo es el cuñado en todo caso de Verónica y cuñado de Beatriz y de Luis. Luis es el hijo de Alicia y María. Y por esa relación viene a ser tío, ¿no? Lo mismo sucedería con tía. Solo que acá Beatriz, por ejemplo. Mira, Beatriz con Francisco no va a funcionar. Tía Beatriz con Francisco y va a dar falso. Porque en esta rama que hemos seleccionado estamos viendo en el tema de hermanos, hermanas. Sí funcionará para quién. Para Victoria, Verónica y Luis. Para ellos tres funciona muy bien el proceso. ¿Probamos? Para Victoria, Verónica y Luis. Por ejemplo, si digo es tía Verónica, Victoria, por ejemplo, Victoria es tía de Carla. Sí, parece. Perfecto. Esta no funciona. Victoria es tía de Carla. Y salió falso. ¿Por qué? Porque Victoria es mujer, sí. Y Z es progenitor de Y, de Carla. Luis, digamos.
Y es hermana a X, hermana de Z. Aquí está mal. Z es papá de Y o mamá de Y, pero la mujer es X, ¿no ven? Aquí sería X es hermana de Z. Al revés. Ahora con eso, Victoria es tía de Carla. Sí. Estito estaba al revés. X es con Z. Ahora sí. Ahora sí funciona. Tía. Pero funciona para estos tres. Para Victoria, Verónica y Luis. Por ejemplo, a ver, tío, probaremos. Tío. ¿Quién? Luis. ¿De quién? Luis es tío de Francisco. Del único. Tío de Francisco. Y nos tiene que dar true. Perfecto. Ahora sí está bien los tíos, pero de entre los hermanos. José. Victoria es tía de José. Sí, también va a funcionar. Tía José. ¿De quién? No. Victoria de José. Allá. Victoria de José. Victoria de José. Y también tienen que dar true. Perfecto. O sea, con estos tres funciona. Victoria, Verónica y Luis. Porque tienen al mismo padre, misma madre. Hasta ahí está bien. Pero con estos dos no funcionan. ¿Por qué? Porque no son hermanos, nada, son cuñados. Y esa regla es la que hay que trabajar para que esto funcione. Pero ahora, ¿cómo? ¿No ve? ¿Cómo incorporamos esta situación? Podemos hacer dos conjuntos de regla. O cumple esto o cumple otro conjunto de reglas. ¿Y cuál sería el otro conjunto de reglas? En que el papá, el progenitor de Francisco, tenga un esposo y el papá de ese esposo o esposa sea papá también del papá de a quien queremos encontrar. Esa más o menos es la norma. Pero eso lo vamos a dejar para ver si lo pueden incorporar ustedes en un ejercicio para entregarlo el día miércoles. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, hasta aquí el repaso de programación lógica aplicando reglas y predicados, utilizando reglas simples y reglas compuestas, ¿no? Sacando información. Esto hasta aquí funciona muy bien. Este de tía a tío, esta sí no está funcionando cuando tienen este comportamiento. No funciona para quienes, para Eduardo y Beatriz, que son los cuñados. Para Eduardo y para Beatriz no está funcionando el tío-tía porque no tienen el mismo padre. Entonces son los esposos de las hermanas. Por eso, por ese lado habría que resolver esta situación del tío-tía. Muy bien. Entonces esto es opcional, no es tarea obligatoria. Es opcional para quienes quieran analizar, cranearla y pensarla cómo podríamos hacer el tío-tía cuando no son hijos del mismo papá y mamá. Perfecto. También vean el caso de... no, está bien, eso nomás. Porque puede ser hermano o hermana, como en el caso de Luis, ¿no? Luis es hermano de Verónica y Verónica es hermana de Luis. En ese caso, los hijos de Victoria de Verónica serán primos o son
primos de los hijos de Luis y Luis será tío de los hijos de Victoria o Verónica. Ese cruce tiene que suceder. Muy bien. Bueno, se los dejo para que la piensen y nos vemos el día miércoles. Saludos cordiales. Chao, chao.